en, en la creación del schedule y en la asignación del schedule a las tareas. ¿Vale? Eso da más o menos hasta el paso 10. El paso 11, 12 y 13, pues como les nombré en la clase pasada, hay unos tutoriales muy buenos. Es algo muy tonto y seguramente se los voy a mostrar acá y es como entre aquí, luego haga esto, luego ponga esto, luego cambie esto, luego vaya a este lado, ponga esto. Es una receta que se les va a olvidar. Esa receta ya está escrita por los mismos de Syncro, entonces ahí creo que no debería, pues yo no considero que deberíamos entrar. ¿Vale? Entonces me voy a centrar en la creación de actividades y en la asignación de estas a las tareas. Ya la clase pasada les mostré más o menos cómo es el proceso pues, que estamos haciendo, coger una actividad, linkeársela a un modelo 3D y pues esto temporalmente se ve reflejado cada vez que le digamos play a la herramienta. Entonces, pues no sé, ¿ya les abrió esto? ¿Ya les abrió a todos? Vale. Igual al principio no vamos a necesitar tanto Syncro. Y si lo necesitamos, pues miramos acá y ustedes siguen. ¿Vale? Entonces, nosotros hago un recorderis así como para los que digamos no entraron en la clase pasada. Nosotros definimos el calendario y los horarios de trabajo, todo esto para que el programa automáticamente nos calcule duraciones, tiempos en los horarios que nosotros definamos. Ustedes definen los festivos y pues estos no serán tenidos en cuenta para el avance de la obra. ¿Listo? Luego importamos un modelo 3D que fue el modelo que ustedes han venido haciendo durante todo el semestre en las clases de Revit. Y luego les expliqué que para que en Syncro un modelo 3D deje de ser meramente una representación volumétrica, hay que crear unos recursos que pueden ser de 4 tipos diferentes, ¿sí? Habíamos hablado del recurso humano, el recurso de material, el recurso de equipamiento y el de ubicación, algo así. ¿Listo? Luego creamos 3 recursos, uno para las barandas, uno para el ascensor y uno para el resto del edificio sin estas 2 cosas, ¿sí? Ahora lo que sigue es crear una programación de actividades breve teniendo en cuenta las siguientes secuencias constructivas y duraciones. Entonces acá les decimos por piso, este es el proceso constructivo, así chambonamente, ¿sí? Un brochazo. Entonces vamos a hacer las vigas y la placa, estas 2 van a ser monolíticamente, una placa aligerada, pues. Luego vamos con columnas y pantallas, luego muros de mampostería, luego muros de drywall, luego ventanas, aparatos sanitarios y finalmente puertas. Acá vamos a hacer la simplificación estúpida, pero pues es meramente de la clase y es vamos a seguir esta secuencia que dice acá, ¿listo? No va a poder instalar ventanas hasta que no tenga los muros de drywall, ¿sí? Es algo para simplificar el taller, ¿sí? Ustedes el proceso constructivo pues lo definen y de hecho esta es pues la utilidad de esto, es evaluar el proceso constructivo, qué tan eficiente y qué interferencias hay, pues cuando ustedes lo definan. ¿Listo? Vamos a fundir la escalera una vez se termine la placa, pues la superior, desde donde llega desde donde sale hasta donde llega. Las barandas las vamos a instalar una vez tengamos todas las escaleras, todas, del primero al último piso, ahí sí metemos barandas. Y en la cubierta, luego de fundir las pantallas, vamos a fundir una losita del foso del ascensor. Una vez se funda esa losa, vamos a instalar el ascensor. Esto es como brevemente lo que vamos a hacer. Entonces, acá es donde pues creo que me voy a centrar un poco para, pues voy a ir despacio y pues espero que quede claro. La clase pasada medio les expliqué un poco acerca de los parámetros que tienen pues, los elementos. Esto es, por ejemplo, si me voy aquí a recursos y selecciono, por ejemplo, una puerta y luego me voy al otro lado, acá a las propiedades del recurso y me voy a los user fields, que son los parámetros definidos por el usuario, básicamente. Entonces yo ya les había explicado un poco que pues todos estos
Todos estos son parámetros que ustedes definen. En este momento, los que ven ahí son como los que define por default Rail, porque usamos todas las familias por default de Rail, no creamos ninguna nosotros. Pero cada vez que ustedes creen una familia, ustedes le meten el costo, el material, el nombre de la familia, el marco, la función, coeficiente de transfer, todo lo que ustedes consideren que va a ser útil, ustedes se lo meten. Por eso se llama user fields. ¿Listo? Para contextualizar un poco, cuando toda esta vaina de modelación de la construcción, ¿sí? Todo lo de BIM salió, principalmente los gringos, los de Estados Unidos, encontraron que, pues, digamos, yo empezaba a modelar con vigas, ustedes llamaban, digamos, perfil, no sé qué, otro le ponía un sinónimo, otro le ponía un sinónimo al mismo elemento estructural, ¿vale? A lo que hoy es, los de Estados Unidos vieron que si querían de alguna manera integrar toda la metodología de gestión que es IPD, necesitaban todos hablar un lenguaje común, no solo entre humanos, sino entre computadores. Entonces se inventaron unos sistemas de clasificación de la información. Entonces, para usted esto es una puerta, ¿sí? Usted lo llama panel, una puerta, lo que sea, pero para estandarizado, ya está estandarizado, para digamos, los gringos hay un sistema de clasificación que se llama OmniClass, que es este que ustedes ven acá, OmniClass. Esto tiene unas tablas y es todo un estándar completico, extenso, en la cual cada elemento de la construcción, esto es un sistema de clasificación para la industria de la construcción, cada elemento de la construcción tiene un número asociado, que es más o menos como lo ven acá. Sí, esto puede ser una puerta, pero si yo especifico y esto es una puerta de doble hoja, no sé qué, en el número se va a ver reflejado con que va a ser 23.30.10.00. Si yo quiero ir más allá como en el detalle, entonces voy a poner .01 y es como si fuera un árbol, como cuando ustedes le dan en Word en los guiones, ponen un espacio y ponen luego tab y luego empiezan a poner viñetas dentro de viñetas, más o menos es esto. Entonces, pues esto es como para explicarlo nomás, pues lo vamos a utilizar, pero entonces yo les expliqué la vez pasada que nosotros creamos una tarea, ¿sí? Luego cogíamos un recurso y le decíamos, hey, ustedes dos van a ir de la mano, y luego le ponía una duración, una fecha de inicio y pues ya temporalmente quedaba la cosa hecha. ¿Listo? Pero en este momento nosotros digamos que en el proyecto tenemos alrededor de 30 puertas, no sé, mal contadas. Yo les ponía el caso del ML, que son, no sé, yo no sé si son más de 500 puertas, pero ustedes les tocaría hacer una por una. Ahora, no nos vayamos a las puertas, digamos que vamos al sistema de iluminación. No sé cuántos miles puede haber de interruptores, cosas de este estilo, ¿sí? Entonces hay una estrategia que Syncro tiene y es el automatching, que está en la pestaña Home, está de automatching, en la que ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a decirle, por ejemplo, estoy parado en esta puerta, ¿vale? Entonces esta puerta tiene un número OmniClass o un título OmniClass, ¿sí? Que ya les expliqué más o menos qué es eso, y pues entre los muchos otros parámetros que tiene un nivel asociado. ¿Listo? Ya sabemos que esta puerta está en el nivel 1. Entonces estas dos son como las pistas para yo medio programar. Y es decirle, hey, búsqueme todas las puertas, perdón, todos los elementos, los recursos que tengan un OmniClass X y búsqueme el nivel asociado a piso 1 y póngame todo eso en la actividad de puertas de piso 1. Luego búsqueme las del piso 2 y así sucesivamente. Entonces esto como que ahorra un montón de tiempo. Todo este carretazo lo explico para que pues tengamos en cuenta que la metodología que va a explicar es uno de los métodos que va a explicar. Ese es uno de los cientos que ustedes pueden imaginarse. Porque como ven, ahí mal contados hay 25 parámetros, 30 parámetros. No, mentiras. Ahí hay 20 parámetros. Yo me voy a casar con uno.
o con dos, el nombre y el nivel asociado. Ustedes pueden casarse con lo que quieran. ¿Listo? Entonces esto que vamos a hacer, a pesar de que en el taller esté así, es porque pues así lo va a explicar. ¿Sí? Pero tienen 1000 posibilidades de hacerlo. Entonces, por ejemplo, los que pueden abrir su Excel por ahí ustedes. Y vamos a hacer una programación muy breve, como les explico, pero no con unos nombres cualquiera, sino unos nombres que yo ya sé que me van a servir para hacer esta asignación automática de recursos. ¿Vale? Entonces les voy a explicar brevemente. Bueno, antes de esto, les explico otra cosita. Ustedes pueden crear parámetros tanto en la modelación como ya una vez en la modelación 3D como en la modelación 4D. La vez pasada nosotros creamos un user field, entonces si van al navegador y van a estos corcheticos, son user fields, nosotros creamos un user field de actividad, y es decir, a cada actividad nosotros le vamos a poner un piso asociado. Esto entra del método que les explico, es porque a mí se me ocurrió hacerlo así. ¿Listo? Esto ustedes lo definen. Entonces, más o menos lo que vamos a hacer es, en el Excel que vamos a abrir, entonces vamos a tener el nombre de la actividad, digamos actividad, vamos a tener un nivel asociado a la actividad, vamos a tener una duración y ya. Sí, es como lo más importante por ahora. No me voy a meter con fechas de inicio y fechas finales, como acá solo le voy a poner, digamos, a la primera actividad. Yo ya sé que vamos a comenzar el 2 de febrero de 2017. ¿Vale? Algo así. Para crear ese nuevo campo de usuario, task, ¿qué tipo es? Ok, cuando lo creo, el tipo pues voy a escribir letras, entonces va a ser como un string o una cadena. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acá dentro de las actividades, me voy a volver un poquito, acá dentro de las actividades, ustedes tienen unas columnas ahí como de cosas que pues por defecto les muestra. Digamos que ustedes quieran ver, ustedes pueden customizar lo que quieren ver. Entonces si yo le doy clic derecho al título y le pongo como editar columnas, yo aquí puedo decidir qué quiero y qué no quiero, ¿sí? A mí el ID, digamos que no me importa, entonces lo voy a quitar de ahí. Pero sin embargo, dentro de user, ¿cómo es que se llama? Piso. Vale, pues yo ya lo tenía adentro. Entonces ustedes cuando creen el piso de la actividad o el nivel o lo que sea, esto está asociado a la actividad, ustedes lo pueden acá meter a su lista de columnas en la cual vamos a manejar toda la programación. Yo ya la inserté, que es esta, ¿vale? Entonces de primero bajar el nombre y esta la voy a quitar. El nombre, el piso de la actividad, la duración, el inicio, el final y los recursos 3D asociados a esa actividad. Cuando le doy OK, acá pues me va a quedar esto así. Voy a hacer una cosita, voy a dejar el ID adentro porque eso me sirve para organizarlas. Vale, le digo OK, listo. Entonces, ahí en el enunciado hay como una propuesta de proceso constructivo. ¿Vale? Entonces de primero pues vamos a tener la cimentación, ¿vale? Y la cimentación está asociada al piso 1. ¿Listo? ¿Qué pasa? Voy a meter una serie de actividades que van a estar asociadas al piso 1, entonces yo mejor voy a escribir acá un titulito que me diga piso 1 y ya, pues voy a empezar a hacer eso. Luego de la cimentación pues voy a venir con esto, que es lo que dice
que es vigas, placa, no sé qué, no sé qué. Pero acá entra lo que pues, les expliqué ahorita del carretazo largo. Y es, no le voy a poner vigas porque, digamos, entre los parámetros de sincro, las vigas se llaman beam, no sé qué. ¿Sí? No le voy a poner columna porque en el parámetro nosotros definimos la familia como columna de punto 30 metros. No le voy a poner, sí, lo que a mí se me ocurra porque estoy pensando en cómo lo voy a utilizar después, a enlazar. Entonces, por ejemplo, la cimentación lo voy a hacer manual, entonces yo le pongo la asignación del enlace, tiempo, modelo 3D de la cimentación, yo lo voy a hacer manualmente, ¿listo? Entonces ahí no me preocupo. Sin embargo, pues yo ya tengo eso hecho por ahí. Entonces me voy a ir a las vigas. Las vigas las voy a llamar beams. ¿Por qué? Porque pues, voy a ir a buscar una viga de esas. Vale, entonces en el framing voy y busco cualquier viga. Y luego digo bueno, el OmniClass, el título OmniClass pues de las vigas en general son beams, ¿listo? Pero esas beams tienen un nivel asociado, un nivel de referencia, por ejemplo, que es de piso 4. Entonces, teniendo eso en mente, pues voy a explicar, sí, ya mucho más carretazo. Voy a avanzar, ¿listo? Entonces luego, según el proceso constructivo, luego vienen las beams, luego va a venir la losa, ¿listo? La losa y las vigas se funden monolíticamente como una placa ligera. Entonces pues yo ya hice esa tarea, digamos, les voy a explicar, voy a copiar esto. ¿Listo? Entonces, luego de las vigas, yo voy a fundir mi losa, a mi losa yo la llamé concreto de punto 10 metros, así. Luego voy a fundir mis columnas. Las columnas, si recuerdan, eran las que estaban como por dentro. Luego tengo unas pantallas de punto 30 que son las externas. Y luego los fosos, las pantallas del foso del ascensor que son de punto 20. ¿Vale? Este nombre lo estoy poniendo pensando en cómo lo voy a utilizar después. ¿Listo? Luego viene la mampostería. Acá les dice esto. Luego de las columnas viene la mampostería. A la mampostería, si recuerdan, nosotros lo llamamos, pues la familia se llamaba genérico, 90 milímetros brick, ¿sí? Luego va a venir el muro de drywall, luego van a venir las ventanas, pues yo ya fui y miré los parámetros de las ventanas y decidí que les voy a poner fixed windows y con eso me va a servir la regla que voy a crear, la regla de búsqueda. Luego van a venir los plumbing fixtures y luego los doors. ¿Listo? Esto es para el piso 1. ¿Vale? Entonces acá le voy a poner que todo esto sea del piso 1. ¿Listo? Posterior a esto, pues va a venir el piso 2. El piso 2 es exactamente igual, exceptuando una cosita. Pues ya no hay cimentación. ¿Listo? Sin embargo, entonces yo fundo luego la losa. Las vigas con la losa las fundo al tiempo, luego fundo la escalera, ¿listo? Una vez funda la placa del piso 2 voy a fundir la escalera. Entonces acá voy a insertar una actividad y fui a los parámetros de la escalera y decidí llamarla así, Casting Place Stair. ¿Por qué? Porque yo sé que me va a servir. Es decir, por eso les digo, esto es una metodología que pues yo ya lo hice y me funcionó así. Hay mil maneras de hacerlo. ¿Listo? No sé si detenerme mucho acá, pero esto es como la lógica que pues, ustedes van a seguir. ¿Listo? Acá igualmente pues está la casilla de duración y acá tienen la duración de la cimentación, digamos, las vigas en el primer piso se demoran 5 y todo eso pues es cuestión de que lo organicen bien. Entonces la cimentación tarda 5, las vigas 5, la placa se funde junto con las vigas, entonces pues tarda 5 también, las columnas todas tardan 3, columnas y muros, luego la mampostería acá les dice que tarda 7, luego el drywall les dice que tarda 4,
Luego las ventanas les dice que tarda 3. Luego los fixtures les dice que tarda 1. Y las puertas 2 días. ¿Vale? Entonces ahí vagamente tenemos pues como la programación. ¿Listo? Ustedes van a seguir esto. El piso 2, el piso 3, el piso 4 y en el piso 5 pues es un poquito diferente. Pero pues yo ya tengo esta hoja lista. ¿Vale? Entonces esto es lo que vamos a hacer. Y en el piso 5 pues lo que pasa es que ya no hay puertas ni nada de eso. Acá solo voy a poner pues, las vigas, la placa, fundo la escalera. Una vez termino toda la escalera voy a fundir las barandas. Esto no existe. Luego voy a fundir la cubierta del foso y luego instalo los ascensores. Básicamente esto es lo que vamos a hacer. Entonces, esto ustedes lo pueden hacer en Project o en Primavera y ustedes lo pueden estar refrescando allá en Syncro y pues esto les va a ahorrar un montón de trabajo. Decidimos hacerlo acá porque sería entonces presentar otro software para aprender a manejar otro software que es Synchro. Entonces acá con Excel simplemente va a coger y a copiar absolutamente todas las actividades. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo que les expliqué, los nombres con los cuales yo voy a hacer la búsqueda automática a través de Syncro. Entonces los copio, me voy a Syncro y luego acá le voy a decir clic derecho, acá en las actividades, le voy a decir copiar tareas como texto. ¿Listo? Y acá pues, entonces ya se pone esto un poco más interesante. ¿Listo? Acá entonces quedaron las actividades nombradas como yo lo definí. En el user field de la actividad quedó el piso asociado, esto yo lo escribí, y quedó la duración. ¿Listo? Acá en este lado en teoría deberíamos tener un diagrama de Gantt listico. Sin embargo, el programa todavía no sabe que mis vigas yo las fundo después de la cimentación y etcétera, etcétera. Hasta ahorita hay unas actividades creadas. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer rápidamente es, digamos, voy a seleccionar debajo todo lo concerniente a piso 1, ¿sí? Lo voy a seleccionar y lo voy a indentar o le voy a dar sangría para los que lo tienen en español. ¿Listo? Esto pues quedó en rojo horrible, pero bueno, no importa. Entonces ya acá ya tengo sintetizado todas las actividades de mi piso 1. ¿Listo? Y en este momento, si se fijan, la duración es la máxima de estas. La máxima, que es como calculando grafos, la máxima de estas me da la duración. Sin embargo, estas no tienen una relación final, digamos, una vez finaliza esta, comienza esta, o las comienza al tiempo. Las relaciones de precedencia aún no están definidas. Eso es lo que me va a ir a modificar mi diagrama de Gantt. ¿Listo? Voy a hacer esa misma operación de la indentación con todos los pisos. ¿Listo? Entonces en este momento vamos a entrar primero en las actividades del piso 1. Voy a abrir un poquito esto y les muestro. ¿Vale? Le voy a cambiar la fecha inicial. Yo no entiendo por qué, aunque ya hayamos definido el Project 0 como el 2 de enero, digamos, del 17, pues acá no está cogiendo bien. Lo voy a poner manualmente y le voy a decir que mi proyecto inicia el 2 de enero del 17. ¿Listo? Entonces, listo, entonces vamos a hacer las relaciones, digamos, hasta que este diagrama del primer piso quede pues decente, ¿vale? Entonces, para esto vamos a entrar a la pestaña pues, de actividades, vamos a modificar todas las actividades. Entonces yo sé
que voy a fundir mis vigas y mi losa después de la cimentación. Entonces voy a seleccionar la cimentación, antes de esto, para asegurarse que visualmente todo salga, vamos a ir aquí en el engrane de Settings y vamos a ir a Gantt Chart, ¿listo? Y luego vamos a ir a Rescheduling, ¿listo? Y le vamos a decir permitir la reprogramación automática, porque si no, todos los cambios que hacemos, pues toca darle manualmente actualizar, y gráficamente pues no les puedo explicar, pues no les puedo mostrar lo que les estoy explicando. E igualmente dentro del rescheduling hay una cosita que se llama ruta crítica, le vamos a decir update automatically, ¿listo? Esto no importa, ustedes lo pueden hacer manualmente, pero es para que vean el cambio de uno, ¿vale? Entonces yo voy a seleccionar la cimentación y yo sé que después de mi cimentación van a ir las vigas, y acá le voy a decir pues esto es una relación final-comienzo, comienzo-final, comienzo-comienzo, final-final, ¿listo? Entonces una vez termine esta va a empezar la otra. ¿Con qué calendario? Digamos que con el calendario del proyecto. Yo definí otro calendario que era 7-Day Work Week, que este es como 1/24/7, que no para. Eso es como para lo que les explicaba el ejemplo del concreto y algo así. ¿Listo? Entonces, y luego en la misma pestaña de actividad, aquí está pues como el enlace. Entonces le puedo decir enlazar actividades como una cadena. Cuando le doy clic, pues me imagino que a ustedes se les actualizó esto automáticamente, ¿vale? Entonces, si se fijan, este espacio que hay acá entre estas dos actividades, seguro es un sábado, domingo, etcétera, etcétera. Entonces, pues toda la programación va a ir quedando como ustedes lo hayan definido, ¿listo? Igualmente, entonces hay que empezar a hacer ese link entre todas las actividades con sus debidas relaciones de precedencia, para que temporalmente quede como ajustado esto. Ahora, esto lo pueden traer hecho de otros de los programas de programación, como Project o los que sean, ¿vale? Desde la cimentación. Les voy a ir mostrando, digamos, el piso 1 y el piso 2, si acaso el piso 2. El piso 1 lo va a hacer completo, ¿vale? Entonces las columnas van a ir después de la losa. ¿Listo? Ya sé que todas estas van en proceso constructivo y mi mampostería va después de las columnas. ¿Listo? Entonces, si se fijan, ahí ya quedó pues más o menos cuadrado el piso 1 temporalmente. En rojo pues están las actividades críticas, y de ahí para abajo en teoría pues ustedes deben continuar, ¿sí? En teoría y en la práctica, que se les llama. ¿Listo? No sé si hay dudas hasta acá. No sé si hasta ahorita estamos definiendo el modelo, fue lo que hicimos todo el inicio del semestre. Ahora en este momentico definimos ya temporalmente cómo es que vamos a manejar el proyecto. ¿Listo? Hasta ahí pues no he hecho nada, simplemente pura herramienta. Entonces, el punto 6 lo que les decía era pues creen las actividades, que fue lo que hicimos a este lado, la lista de actividades, y pues este ajuste pues se sobreentiende que se lo deben hacer, si no está explícito. Pues ahí terminan como el punto 6, pues ¿qué es eso? Ahí pues ya les di como la guía, igual si tienen dudas, si le quieren tomar foto a esto, pues no tiene ciencia, pero ahí está, lo voy a dejar aquí abierto, ¿vale? Y luego en el paso 7 dice, ¿Cómo es que puso para juntar las actividades que van simultáneas? voy a hacer una parte del piso 2. Entonces voy a abrir el piso 2 acá. Y si se fija, pues esto está desfasado en el tiempo, ¿sí? Yo ya sé que estas vigas las voy a fundir una vez funda las columnas
perdón, estas son las columnas del piso 1, ¿vale? Una vez termine estas columnas puedo comenzar con las vigas y la losa del piso 3, digamos. Ahora, después de mis columnas y esto, yo definí que voy a tener gente trabajando en muros, ventanería, instalaciones, puertas. Entonces, pues no se puede, digamos, tener parales y formaletas con gente trabajando por debajo. Eso es pues, inseguro. Entonces voy a amarrar mis vigas a que estúpidamente, después de que termine las puertas, ahí sí puedo empezar mis vigas. Sí, esto es un proceso constructivo meramente explicativo. Entonces, después de mis puertas, voy a comenzar con mis vigas. ¿Listo? Entonces selecciono mis puertas, luego mis vigas y luego las linkeo con control L o aquí donde dice link as chain. Y si se fijan, ya mis vigas pues quedaron. ¿Sí? Igualmente va a hacer el resto de actividades y esto se va a ir desplazando hasta que eso mismo me calcula la duración del proyecto, digamos las holguras, pero eso ya es más detallado y pues no vamos a llegar hasta allá. ¿Vale? ¿Alguna otra duda antes de seguir? Listo, entonces pues sigamos. ¿Qué estaba? Ah, sí. Entonces acá en el punto 7 dice, para cada actividad realice un Resource Appearance Profile que permita representar, está mal redactado, me pasó. Por ejemplo, la fundición de columnas, la instalación de ventanas, etc. ¿A qué va esto? A que gráficamente pues voy a tratar de representar realísticamente la instalación de cada uno de los elementos de la obra. Esto es, por ejemplo, la columna, yo quiero pues que a lo largo, digamos una columna dura una semana. Estos son días, ¿sí? Día 1, día 2, día 3. Digamos que en el día 1 me muestre la columna así, en el día 2 digamos que se fundió hasta acá, o digamos que estos son 5 horas más bien, en una hora, en otra hora, en otra hora, y así sucesivamente hasta que yo termino. Esto es el proceso de una columna. El proceso de una losa, pues yo la comienzo, y en gerencia, pues ustedes ya han visto eso. En una losa, digamos, ustedes definen por dónde lo van a atacar, ¿sí? Van a decir de aquí para allá, y voy a hacer unos ciclos de tal longitud, y luego otro ciclo de tal longitud, ¿listo? Entonces, esta es la apariencia del recurso, que es lo que se llama esto, el perfil de apariencia del recurso. Entonces lo que vamos a hacer es crear un recurso, un perfil de apariencia para cada actividad. Para cada actividad se refiere, digamos, centrándome en un piso nomás, digamos, la creación de vigas, la creación de columnas, la creación de los muros, la creación de las ventanas, la creación de las puertas, ¿vale? Ahora las puertas, pues yo las traigo ya hechas y acá lo único que voy a hacer es ensamblarlas. Entonces gráficamente, pues yo voy a tener, digamos que se demore 5 horas. Esta es mi puerta en la hora 1, esta es mi puerta en la hora 2, esta es mi puerta en la hora 3. Sí, no cambia, lo único que cambia es pues que la estoy instalando, no la estoy haciendo. ¿Listo? Entonces eso es como a lo que le apunta esto más o menos. Entonces si van a navegador, aquí de segundo deben tener los Resource Appearance Profiles, los abre y por defecto, bueno, esto pues yo ya lo creé. Por defecto, Syncro tiene 4, que son instalar, mantener, remover y temporal. Entonces la clase pasada que vimos más o menos cómo se creaban las zapatas y la losa, si se acuerdan, cuando se desplazaban el tiempo, eso se veía verdecito, y luego pum, quedaba en el color que iba a quedar, y luego en verdecito era la losa, y luego pum, quedaba en el color que iba a quedar, etcétera, etcétera. Eso es digamos, un perfil de instalación. Si digamos yo quiero modelar inclusive ahí en situ, pues hay un modelo como el cambuche, digamos, en un lote muy grande donde va a tener una estructura para almacenar material, para parquear, digamos, los vehículos de la compañía, pero todo eso va a ser durante un periodo de la obra
Entonces todo eso se va a llamar como temporal, ¿sí? Y eso va a aparecer diferente en un periodo de tiempo, en otro color, en otra transparencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Igualmente, si voy a hacer un proceso de demolición y debo considerar el tiempo que tardan removiendo lo existente, pues lo voy a llamar remover. Igualmente, si antes de actuar yo voy a hacer mantenimiento, pues mantener. Es básicamente lo que hay por defecto aquí en Syncro. Y estos 4 que hay por defecto los tenemos que respetar, ¿sí? Yo puedo como personalizar el de instalar, pero no puedo crear otro que sea diferente a estos 4. Y creo que no existe. Si ustedes intentan, aparte de estas 4 cosas, ustedes no hacen nada más en una hora. Entonces, para crear esto, por ejemplo, vamos a ir a clic derecho por ahí en cualquier lugar y ahí sale un perfil del usuario. A esto digamos que le vamos a dar instalación de columna, fundición de columna. ¿Listo? Y cuando lo selecciono, aquí en esta cosita, pues puedo bajar hasta que me encuentro con las acciones, pues como con lo que tiene esto por defecto. ¿Listo? Entonces, mi fundición de columnas, ¿qué va a hacer? Como les decía, por defecto ustedes solo pueden personalizar esas 4 que ya hay ahí. ¿Listo? Entonces yo le voy a decir, en mi fundición de columnas yo quiero instalar algo. ¿Listo? Ahora, ¿en qué color lo quiero? Lo que les explicaba, el verdecito es por defecto el de creación. Digamos que yo quiero que se vea en lila cada vez que se va a fundir algo. ¿Listo? ¿Con qué transparencia? Pues yo le puedo definir. Digamos que yo esté construyendo unos muros externos, pero no quiero dejar de ver lo que está por dentro. Entonces pues yo le pongo alguna transparencia que pueda resultar útil desde el punto de vista visual. Digamos, 50. Esto. ¿Listo? Y acá es básicamente donde pues quiero que se centren. Es en la simulación de crecimiento, lo que les explicaba en este dibujito. Las columnas van a querer crecer desde abajo hacia arriba. ¿Listo? Sin embargo, una losa puede crecer desde izquierda a derecha, o un pedazo de losa, digamos que en planta ustedes definan 4 ciclos de losa y ustedes ataquen esta por acá, esta por acá, esta por acá y esta por acá. ¿Sí? Cada uno la empiezan a fundir diferente. Todo eso lo pueden definir acá. ¿Listo? Entonces crean un perfil de fundición de losa, digamos que este sea A1, A2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es para que pues, se lleven el concepto de que esto existe. Se puede modelar. Para el de concreto, por ejemplo, es bottom to top y listo. Acá me dice, cuando finalice la actividad que quiere, pues que quede en el color original, en el que debe quedar. A mí no me interesa que quede lila ni morado, no, me interesa en el color que yo definí en la modelación 3D, y es que era un concreto gris, no sé qué, etc. ¿Listo? Entonces esto es básicamente lo que consiste en Resource Appearance Profile. Ahora, cada vez que yo... ¿Listo? Cada una de estas actividades se va a ejecutar en algún periodo del tiempo. Cuando se empiece a ejecutar, se va a ejecutar visualmente como lo defina mi perfil. ¿Listo? Entonces, yo voy a ir a buscar mi columna. Estas todas son columnas, ¿vale? Y estas, aquí en esta pestañita, donde yo definí el calendario y la relación de precedencia, si yo la hago aquí, ya va a tener la opción de, pues, de cómo quiero que se vea, y es fundición de columnas. ¿Listo? Igualmente, cuando creen ahí la fundición de muros, digamos le ponen transparencia o algo así, o lo que sea, y aquí vienen y se lo definen. Esto es como para pulir un poco el modelo, más no es esencial. ¿Listo? Entonces, una vez terminado esto, 4:18, pues vamos a empezar a atar actividades a todo esto. Voy a hacer nuevamente el ejemplo que hice en la clase pasada para que veamos pues rápidamente cómo sería hacer las actividades manualmente, y luego vamos a definir unas reglas que van a hacer esto pues por nosotros. Bueno, ustedes no se les olvide, no lo voy a hacer en este momento, pero ustedes van a definir todo el diagrama temporal realmente como es, con la relación de precedencia como es, y el proceso constructivo no me importa si van a construir
digamos, las puertas una vez tengan toda la estructura, o cuando la estructura esté en el tercer piso, inicio con las puertas. A mí no me importa eso. Lo que me importa es que ustedes entiendan pues, el concepto y pues lo apliquen. Vale, entonces, aquí en los objetos 3D, voy a achicar todo. Listo, recuerden, aquí en los objetos 3D yo controlo qué es lo que quiero visualizar como 3D y luego aquí tengo pues, los recursos a los cuales esos 3D se los asigné. Para efectos del ejemplo que les voy a poner, vamos a apagar todo y vamos a prender la fundación. ¿Listo? Y acá sale chiquitico. Ahí salen las zapatas, las zarpas, las zapatas corridas, todo eso. ¿Listo? Entonces manteniendo Shift presionado pueden hacer una selección. ¿Vale? Digamos, cuando yo selecciono todas estas, acá pues tanto mis objetos 3D se señalan como si voy a mis recursos también se señalan. ¿Listo? Luego me voy a parar acá en cimentación y le voy a decir clic derecho, asignar recursos seleccionados. ¿Listo? Y ya. Ahora, en esta misma tablita que estábamos trabajando, si se vienen al final, les va a decir recursos 3D asignados y pues solo la cimentación tiene 13. El resto pues todas siguen en blanco igualito. Entonces lo que va a pasar, yo ya se los mostré, igual se los voy a mostrar otra vez. Si me paro, recuerden que mi proyecto inicia... ya ni me acuerdo. Lo voy a poner aquí que esto inicia... ya se lo voy a mover. El 2. ¿Listo? Ya le puse... no, pues no cambia. Datos. Project Start. Bueno, sí. Estamos listando. Bueno, nos está dejando editar, pero en teoría acá debería salir el primer día. No sé qué pasa. ¿Vale? Entonces si me paro antes, digamos, del inicio del proyecto, pues ahí en la pantallita del 3D ustedes no ven nada, ¿sí? Con espacio le digo como avance. Bueno, no sé si lo alcanzaron a ver. ¿Sí ahí se ve bien? Voy a agrandar esto. ¿Listo? Recuerden que mi cimentación quedó con el perfil de fundición de columnas, pues por error, pero lo voy a dejar así. ¿Listo? Y me voy a parar antes de que empiece la actividad, le digo espacio y ahí comienza. Entonces ahí comienza a crecer de abajo hacia arriba en línea, que fue lo que recién definimos, hasta que queda mi fundición. ¿Listo? Eso es. Y si se fijan, acá sigue corriendo el tiempo, pero mis actividades no tienen un recurso asignado. Entonces pues no se ve gráficamente nada. Eso es lo que vamos a hacer. Así como seleccionamos las fundaciones y fuimos a la cimentación y le dijimos asignar este recurso a este, ese es el método manual. ¿Listo? Y manualmente también vamos a hacer el ascensor. Por ejemplo, pues ustedes creo que no lo hicieron, pues porque pues ya al final, pero entonces yo voy a ir a mis objetos 3D. Esto no es esencial, ocultar o desocultar, simplemente es para poder controlar que sí estoy haciendo lo que yo quiero. ¿Vale? Voy a poner únicamente que se visualice mi ascensor. ¿Sí? Y luego pues voy a poner escape, me salgo y voy a seleccionar mi ascensor, manteniendo shift presionado. Luego me voy a mi recurso de ascensor, a mi actividad de ascensor, clic derecho y asignar recursos seleccionados. Listo. Ahora esto quedó con fundación de columnas, esto es instalar. ¿Vale? Esto es instalar. Ahora mi ascensor comienza por acá. ¿Listo? Si me paro antes de que comience el ascensor comienza acá, pues está vacío y luego le doy espacio. Bueno, ahí quedó con el de instalar el perfil de instalación de columnas, ¿sí? Por error.
Eso ustedes se lo definen, entonces si se fijan comienza a crecer de abajo hacia arriba. Pues no tiene sentido, o pues sí tiene sentido, el ascensor en realidad comienza como por los rieles y luego no sé qué, no sé. Y listo, ahí ya quedó en el color que queda, una vez finalizo. Ese es otro ejemplo de cómo se hace manualmente. Ahora, ya les expliqué lo que era el OmniClass y los parámetros y cómo vamos a llamar las actividades. ¿Listo? Y aquí en el enunciado hay una parte que les dice crear en automatching las siguientes relaciones o reglas que se pueden usar más adelante. Estos son unos ejemplos de reglas que ustedes pueden seguir para hacer el automatching. Igual, lo voy a explicar y ya me imagino que quedará más claro. Entonces, digamos la regla 1, si nos enfocamos en la regla 1, tenemos una columna de recursos y una de tareas. Entonces, yo le voy a decir, búsqueme el parámetro, el nombre de familia, que sea el título de OmniClass de mi recurso, y búsqueme que sea, que no sé, ahorita de pronto lo explico. Cuando esto sea igual al nombre de mi tarea, pues por ahí asígneme pues este recurso a esta tarea. Ahora, yo tengo 8 puertas, digamos, perdón, tengo 5 niveles con puertas. Entonces no todas las puertas me las puedo asignar a la actividad del primer piso. Las puertas del primer piso me las pone al primer piso, las del segundo al segundo, etc. Entonces dentro de la misma regla, yo le pido a mi recurso, oiga, denme su nivel de referencia, y le digo a mi tarea, oiga, denme su nivel también. Si es piso 1 y piso 1, tan, me las enlaza. Si es piso 1 y piso 2, nada, y continúa. Piso 2, tan, me las enlaza. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto, pues, ya quede, pues, claro. Entonces vamos a ir a Home, vamos a ir a Automatching. Lo que pasa es que yo ya hice este taller, entonces no sé qué pasa. Le voy a poner que sí, pero, sí. Pues yo ya tengo las 4 reglas y otras reglas de más. Entonces voy a crear otra regla y le voy a poner otro nombre. ¿Listo? Entonces voy a ir a nueva regla. ¿Listo? A esta nueva regla le voy a poner, digamos, regla 1. Esto pues es un poco más, yo creo que no tiene mucho sentido explicarlo, pues esto es como desgastar un poco más la clase. Sin embargo, esta parte de relaciones sí es útil, porque puede que, digamos para las losas, para el piso 1 yo voy a tener una losa de fundición, ¿sí? Y yo en mi diagrama de Gantt tengo fundición de losa de piso 1. Entonces es un recurso para una actividad. Sin embargo, cuando yo en mi actividad tengo instalación de puertas, yo voy a tener 40 puertas por instalar. Entonces, para el ejemplo de la losa, yo voy a poner que es one to one, o sea, one resource to one task, más o menos, es lo que les quiero explicar. Y many to many, pues many recursos contra many tareas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Voy a definirlo para many to many, ¿vale? Y le voy a decir, acá es como una expresión de programación. Acá me va a pasar el mismo problema de la clase pasada. Y es que a ustedes aquí debe salir una opción que dice como OK o algo. Bueno, sí, alguien lo está haciendo. ¿A ti te sale? No, la ventana muy grande y no se deja ver está y expandir. Sí, a mí también. Sí, tan raro. En mi computador se podía. No, ahí sí jodido. Y es que esta ventana no se puede achiquitar ni nada. ¿Qué hago? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo? No. Yo creo que me va a tocar es como... ¿Ustedes se acuerdan cómo se le da la vuelta a la pantalla? Como esa chancita que le hacen a... Controlar.
Controlar. Sí, con las flechas. Windows, controlar las flechas. ¿Sí? Sí, a donde la quiera mandar. No, pero no me deja. Es control alt y flechita. Sí. O no me deja. Puta. No, ¿yo qué hago? Ahí sí los vídeos. Pues voy a explicarles más o menos cómo se define y pues yo ya tengo la regla creada. Yo voy a correr la regla. Yo no le puedo dar OK, me imagino que ustedes, pues tú no puedes, pero deberían poder en un computador portátil, yo puedo. Les voy a explicar igual. Entonces acá le ponen el nombre de la regla, ponen many to many y van a agregar pues expresiones, son como operadores lógicos, como si ustedes quisieran hacer un comparativo con un if, no sé qué, listo. Entonces voy a abrir el enunciado y entonces para la regla 1 en recurso yo voy a ir a user field y selecciono el parámetro de familia OmniClass title, listo. Entonces voy a recurso y le voy a decir user field y acá le voy a buscar family parameter, que es uno de todos estos, el que se llama OmniClass title, es este, listo. Por eso les digo, yo me casé con OmniClass title, ustedes tienen todo esto para escoger, listo. Listo. Ahora en el lado de la tarea dice si el título de mi clase de mi recurso es igual al título de mi tarea, pues por ahí va el condicional. Entonces yo voy a ir a Task Attribute y lo voy a dejar en Name, ¿listo? Y esto lo voy a guardar. Entonces si se fijan, bueno, acá ustedes le ponen, si es un condicional, pues depende del operador lógico que sea, as, or, no sé qué, si quieren como comparativo. Y acá queda la primera expresión que ustedes han creado. Si esto y esto y esto son iguales, como que esta regla le va a hacer efecto. ¿Listo? Ahora, el segundo renglón de esta regla, entonces voy a poner add, y el segundo renglón dice user field y voy a buscar nivel de referencia. Reference level. ¿Listo? Y ahora en los atributos de las tareas voy a ir a user field y recuerden que nosotros definimos un piso de actividad a cada actividad. Esto fue todo manual. ¿Listo? Me había olvidado. ¿Listo? Y ustedes le dan save y acá abajo les debe salir un OK, que si yo no puedo ver. Y ahora no sé ni cómo salir. Tap, y sale eso. No sé, Rafael. No, pues ya, con izquierda. ¿Listo? Entonces, eso que definí fue la regla 1. ¿Listo? Entonces ahora yo le voy a decir, busquen. Mire, solo con darle a buscar, esta vaina me buscó. Estos resources tenían en su título OmniClass beams. Luego fue y buscó una actividad que se llama beams. ¿Listo? Entonces ya las encontró por ahí, en primer lugar. Si sigo bajando, y todo esto me lo clasificó en un nivel 1, en el piso 1, que fue la segunda condición que yo le di. Si su nivel de referencia es igual al nivel de referencia que yo le definí, clasifíquenlas por aparte. Y luego viene el nivel 2, y luego el nivel 3, y todo lo que me encontró. ¿Listo? Entonces, esto ustedes lo hubieran podido hacer manualmente, que fue como ya les expliqué con la cimentación, y es ir y buscar estas vigas del nivel 1 y asignárselas a vigas nivel 1. Luego las del nivel 2, vigas nivel 2. Entonces esto es como algo que ahorra tiempo. Digamos, explicando, hemos perdido mucho tiempo en esto, pero ya actuando ahorra muchísimo tiempo. El paso final que queda es asignar todas. ¿Listo? Asignar todas es, pues, coger esos recursos, esas tareas y asignárselas. ¿Listo?
Entonces acá me dice, son 101 asignaciones que se han hecho, son 101 asignaciones que ustedes han debido hacer manualmente si no lo utilizan. Y ahora, si yo vengo y busco mis beams, esta regla me funcionó para las beams, ¿sí? Y digamos que las otras 3 les van a servir para el resto. Entonces, si voy y miro mis beams y voy y miro los recursos que se asignaron, tiene un 17 por arte de magia, pues yo no he hecho nada manualmente. Si bajo y son las beams del piso 2, también ya tienen 21 asignaciones, esta ya tiene 21, 21, 21, ¿listo? Entonces esto es básicamente pues a lo que debemos llegar. Les voy a mostrar lo que quedó, Structural Framing, ¿vale? Acá les estoy mostrando. Recuerden que para el piso 3 y piso 4 y 5 no he definido el tiempo bien, pero les voy a mostrar, por ejemplo, acá al principio. ¿Vale? Pues ahí comienza entonces a construir sus vigas. Esto es porque estas están mal, ¿sí? Temporalmente hasta ahora entro acá, luego voy y fundo las columnas y no sé qué de este piso, y ya cuando eso esté listo, pues ¡pam! Fundo las es lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahí fundé, mira, temporalmente yo puedo decidir al ritmo al que voy. Cuando le doy play, yo le puedo decidir vaya por día o por minutos, digamos que sea una actividad muy breve, digamos cómo construir un muro en mampostería. Ustedes quieren hacer proceso constructivo, pues eso es por minutos, digamos, o por meses. Si es una actividad de cimentación, por un mes es una buena medida de tiempo. ¿Listo? Y pues con esto creo que pues que ya se defienden, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, el taller no acaba acá. Ahora les voy a explicar qué es lo que queda, pero de verdad es seguir una receta, no tiene mucho sentido pues que yo los desgaste acá y de pronto les digo cosas que se les van a olvidar o les olvido lo que acabamos de explicar. Entonces, lo que dice acá es vincular el modelo con la programación realizada usando los respectivos perfiles creados. Digamos, la ventana, usted no empieza a construir el vidrio así en la obra, va creciendo, no, usted trae el vidrio con el marking tool y lo mete, a eso se refiere. Y se recomienda usar el automatching. ¿Listo? El automatching es, pues nosotros lo vamos a evaluar, que ustedes lo hagan, pero eso no quiere decir que esté del todo mal, no, eso quiere decir que no está mal, quiere decir que perdió mucho tiempo ahí, haciéndolo manualmente, pero se puede. ¿Listo? Me queda otra cosita. ¿Listo? El paso 11 es dividir las losas en 2 ciclos justo por la mitad y crear una actividad para cada ciclo. Ahí me alcanza el tiempo. Y es lo que les explicaba más o menos. En gerencia ustedes no funden una losa de 1 hectárea, sino pues que ustedes la parten y deciden cómo atacarla. Voy a abrir mis floors. ¿Listo? Y les voy a mostrar. ¿Listo? Quiero que se fijen en esta actividad que se llama concreto de 10 centímetros. Esa es mi losa del primer piso. ¿Listo? Cuando yo selecciono mi losa del primer piso y me voy a la pestañita de 3D, por acá arriba hay una cosa que se llama Split, la herramienta de, no sé cómo se llama en español. ¿Ustedes cómo les sale? Esta de Split Tool. Bueno, está en español. Y le van a dar, seleccionan su losa, le van a dar subdivisión 3D. ¿Listo? Entonces acá en este momento se les abre un 3D únicamente aislada con la losa que van a editar. Y entonces en este momento les dice el tipo de subdivisión que hay, ninguna. Ustedes la pueden partir por donde ustedes decidan, o ustedes le dan como coordenadas y cosas así. Entonces yo simplemente le voy a decir slice y es como si lo tratara como una cuadrícula.
digamos que yo lo puedo partir así, así, y digamos que como si fuera a hacer capas del mismo piso, en este sentido también. Entonces si yo le pongo, digamos, una columna, ¿qué es lo que necesitan hacer básicamente? Pues ahí ya se ve una línea moradita que divide la losa en dos. ¿Listo? Digamos que así lo quieren. Ahora, si se fijan en sus objetos 3D, esta losa quedó subdividida en dos actividades, en dos 3D más. Ahora, este es el paso inicial. Entonces ya pueden cerrar esto y cuando vayan a ¿listo? Entonces es por sus recursos. No nos deja seleccionar slides ni nada. ¿La qué? Lo de sectorizar. Ya te ayudo. Vale, entonces yo lo que voy a hacer en este momento es, se crearon unos 3D que yo no había creado, ¿listo? Entonces lo que debo hacer es crear unos recursos, digamos, estos objetos 3D nuevos, que son la subdivisión de la losa, las asigno a un nuevo recurso. Estas dos, pues voy a coger una. No. No, lo que voy a hacer más bien es seleccionar mi actividad de la losa, voy a ir a Task y le voy a decir, créeme una actividad como un hijo, como un child. ¿Vale? Y ahora, esta nueva actividad, pues le voy a poner losa parte 1, parte A. Y ahora a esta le puedo crear como un hermanito ahí. Y le voy a decir losa parte B. ¿Listo? Esta duración grandecita es la máxima de estas dos. Digamos que si la fundición de losa se tarda... ¿Cuándo se tarda? 5 días. Pues se lo puedo poner 5 y 5. Y ahora, ¿Puedes hacer la suma? ¿Cómo? ¿Puedes hacer la suma o está atacando más al tiempo? O sea, eso es lo que está comentando en ambas al tiempo. Sí, como en ambas. Pues en realidad es como la parte A dura 3 días y la parte B dura 2 días. Pero esta relación tiene que ser, una vez termine una, comienza la otra. Sí, ya, sí. Esto sí dura 5 días ahora sí. ¿Listo? Ahora lo que me queda es que no entiendo por qué está molestando. Selecciono esta losa y se la asigno a mi parte A, digamos, y selecciono esta parte y se la asigno a mi parte B. Y en este momento creo que esa losa debe verse como partida. No sé. Sí, ahí se funde primero un lado, luego el otro. ¿Sí? Es como... ¿Vale? Lo otro que queda, pues hasta ahí creo que voy yo. Lo otro que queda ya es más para que ustedes autodidactamente vayan. Y es, ustedes pueden insertar, digamos, cuando están fundiendo, digamos que ustedes necesitan hacer también la lógica. Si ustedes se fijan, digamos, aquí en la calle 23 hay como 4 edificios que se están construyendo sobre unas calles que son así, el radio de giro no le da nada, no cumple nada, toca cerrar toda la calle, el centro de paraliza cada vez que llegan esas mixers a fundir. Entonces esa logística, ustedes también la pueden pues modelar de alguna manera, ¿sí? Ustedes no están teniendo en cuenta, esto no tiene en cuenta el tráfico asociado, ni las colas, ni nada de eso, pero ustedes sí pueden asociar, digamos, las calles de llegada, por donde llega, dónde se para a descargar, luego llega la mixer y luego la bomba que me va a llevar el concreto desde la mixer hasta el piso tal, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ustedes lo pueden modelar mediante pues crear los carritos y todos estos equipamientos ya están creados. Y yo en la clase 1, pues acá en soporte, ¿sí? Les dije cómo
aquí en Equipment Library ustedes pueden ir y descargar un Bobcat o algo así. Entonces si voy allá, pues se van a abrir todos estos, están como todas estas posibilidades, que están las torregrúas, cuando ustedes quieren de verdad modelar la instalación de la torregrúa, dónde queda, visualmente presentarla, dónde van a meter los bobcats, los bulldozers, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas, por ejemplo, ustedes vienen y allá está el modelo 3D, si son DWF, de estas posibilidades. Igualmente ahí está el manual de sincro, no me acuerdo dónde está exactamente, pero está el manual gráfico en el cual, no me acuerdo, pero por ahí en la misma página está como el catálogo en donde ustedes ven la máquina y van y la descargan, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Lo ideal es que ustedes la importen y eso está muy fácil. Eso es muy fácil si siguen aquí el Synchro Training. ¿Listo? Esto se los dejo a ustedes porque primero, pues es una receta que ya está. Segundo, pues ya se me acabó el tiempo. Cuando vayan a Synchro Training pueden abrir, pues esto, que básicamente lo que les hemos explicado está en un manual de Synchro Training, pero con otro proyecto. Y aquí está absolutamente todo, por si tienen dudas de lo que yo expliqué, por qué, si no me entendieron o no fui claro. Y acá van y buscan pues los 3D paths, por ejemplo, y es más o menos esto. Ustedes definen un punto inicial, un punto final y una maquinaria que se va a mover por acá, por allá. Solo lo tienen que hacer para la hormigonera y para la motobomba, la autobomba. ¿Listo? La de concreto. Igual para este proyecto, pues para este taller, pues habrá muchas dudas y creo que dificultades por los softwares. Entonces, pues dependiendo, ahí voy a ver cómo me ajusto y hacemos horario de atención o lo que sea, pero no el mismo día faltando 2 horas, ¿listo? Entonces, pues de pronto si no les sirve, me escriben con tiempo como, oiga, ese horario de atención que usted está poniendo 2 días antes, un día antes, no me sirve, ¿cuándo lo puedo buscar? Pero el mismo día ya es muy encima, ¿vale? ¿Listo? ¿Listo? Pues, sí. ¿Alguna duda? Sí, yo quería volver a preguntar cómo se ponían los datos del externo. ¿Los seleccionas? Control C. Sí, no, Pero vas al Gantt y le vas a decir clic derecho, pegar como texto, no paste, sino copiar como texto, y ahí pega. Bacano, ¿no? ¿Listo? que me sale a mí una vez, por eso... Ya lo miramos. ¿Alguna otra duda antes de cerrar el programa? Este queda, a ver, para el jueves quedó el otro. Este quedará, no sé, estaba originalmente para el martes. ¿Listo? Si digamos yo creo que mañana, todavía estamos viendo si mañana habrá horario de atención para el taller 5. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Ya lo acabaron? ¿O ya clarito? Pues si hay dudas, pues mañana yo tengo tiempo. Yo voy a hacer eso mañana, eso es para el jueves, pero yo les voy a abrir un espacio mañana, digamos como la de Cristina, para que lo aprovechen.